¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Siempre es determinante, es fundamental, me atrevería a decir que hasta indispensable, seguir el camino, seguir el trabajo de periodistas, de analistas, de académicos, quienes profundizan sobre las problemáticas del día a día de nuestro país, más allá incluso del impacto coyuntural, de esos escenarios que nos van marcando de diferente manera y que nos lo explican mucho más allá de lo que la noticia primaria exige. Hay un libro que yo quiero recomendarles mucho, de verdad, que acudan a adquirirlo, porque responde precisamente a esas necesidades, a esos requerimientos de profundizar sobre un tema clave en nuestra historia reciente. Es el libro titulado Cuerpos sin nombre de mi querido Imanol Canellada y vamos a platicar precisamente con él sobre este texto. Mi querido Imanol, como siempre, un verdadero placer recibirte aquí en la comunidad. ¿Cómo estás? Jesús, el placer es todo mío. Ya sabes que me encanta charlar contigo de lo que sea, hasta de libros. Deja de decirle, amigo y amiga, que la primera oportunidad que tuve de charlar con mi querido Emanuel fue por otro libro. La primera vez que lo busqué para entrevista fue por el libro Litio, que también les recomiendo muchísimo, de verdad, pero muchísimo en todos los sentidos. Mi querido Emanuel, oye, pues además de felicitarte, porque de verdad, bueno, no me sorprende, tú eres uno de los grandes, grandes definitivamente de la actualidad para tocar este tipo de tópicos, pues preguntarte, ¿qué puede esperar la gente cuando va a leer este libro, pero sobre todo, ¿qué nos evidencia este libro? ¿Qué nos deja este libro que tiene un título tan fuerte como Cuerpo sin nombre? Bueno, que yo quisiera que encontraran diferentes caminos para hablar de un tema que nos duele, un tema que es muy trágico, muy una herida abierta que tiene décadas en este país, que es el de las desapariciones forzadas. Pero sí traté, desde la manera en que abordo en esta novela el tema, sí traté de evitar hablar de aquello que ya se ha hablado mucho y muy bien, desde el cine, desde otras novelas, desde libros, reportaje, desde documentales, que es el de las personas que buscan y, y traté de profundizar y de explorar la otra parte, el momento en que no se busca, esta cotidianidad tremenda y atroz que significa esperar a la persona ausente, eh, elucubrar, imaginar, fantasear en dónde está, en dónde no está, qué le pasó, qué no le pasó, por qué sucedió lo que sucedió, por qué no sucedió, etcétera, ¿no? Y esta parte creo que es lo que más exploro en la novela, aunque también está lo otro, lo que tiene que ver con la búsqueda, lo que tiene que ver con estas organizaciones civiles que se fueron formando a partir de la ausencia de las autoridades, de los gobiernos. Y estas ausencias provocaron estas organizaciones atroces que no deberían existir en ninguna sociedad. Gente que busca, gente que se organiza para buscar y que dedica toda su vida a buscar a aquellos que no están. Pero sobre todo me interesaba, y yo creo que eso es lo que más va a encontrar la gente, más que esta parte, que está muy documentada y muy bien documentada en desde diferentes disciplinas y posibilidades, eso otro, lo que tiene que ver con la espera, lo que tiene que ver con la cotidianidad, que es un poco lo que traté de explorar y en lo que traté de sumergirme, ¿no? Ese día a día de una familia eh, que, que espera, que tiene una persona desaparecida, en este caso una hija joven, y que no sabe dónde está, que está en un no lugar, ¿no? En un no lugar, un poco lo defino así, está en no lugar porque no está viva, no está muerta, porque no está y está todo el rato, ¿no? Y esa es la parte que de alguna manera planteo en la novela y que creo que la gente va a conectar, porque por desgracia hay una narrativa, y muchas veces los medios de comunicación somos responsables de esa narrativa, de haber convertido a estas personas, sobre todo mujeres, en heroínas, ¿no? Andan en el desierto con las palas y con las varas y buscando fosas colectivas, fosas comunes, etcétera. Y esta narrativa poco a poco ha hecho que
primero que veamos como algo normal, cuando no debería existir esto, no debería en este momento, no debería existir gente en este momento en diferentes partes del país buscando, asumiendo una responsabilidad y asumiendo unos riesgos que no le corresponden, porque son las víctimas. No deberían. Y sin embargo, en esta narrativa hemos normalizado y hemos llevado, y especialmente otra vez a las mujeres, en esta abnegación las hemos llevado a, a esta categoría de heroínas. Pero ¿qué pasa cuando no es posible ser esta heroína, o cuando no quieres ser esta heroína, cuando no quieres buscar, o cuando buscar puede ser más doloroso que no buscar, o cuando estás paralizado, como el grado de los personajes de esta novela, de algunos de estos personajes, que la parálisis les lleva a no saber qué hacer? ¿Qué pasa con todo eso? Que esa es la verdadera, me parece que es la verdadera tragedia, y que tiene como responsables rostros muy identificables, ¿no? Que tienen que ver con las instituciones de justicia, con las instituciones policíacas, que son cómplices de las desapariciones en muchísimos casos. Está documentadísimo en Veracruz, está documentadísimo en Tamaulipas, en Sinaloa, donde de pronto las instituciones policíacas han sido las responsables de las desapariciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que va a encontrar el lector en esta novela, esta parte, no tanto la otra que está excesivamente documentada, y creo yo con los riesgos de que se ha normalizado y se ha aplaudido y se han convertido en heroínas que no deberían, no debería ser así. Fíjate que en alguna ocasión platicaba yo con una madre buscadora y me decía que lo más doloroso para ella era eso, no tener una cruz a donde rezar. Y Ujú, que en alguna ocasión le decían a los, incluso le mandaban mensajes a los que desaparecían a los hijos, a las hijas, a los hermanos, que no los enterraran tan profundos para poder encontrarlos, que era lo único que les pedían. Y en esa charla recuerdo mucho cuando me dijo que lo más doloroso era eso, esperar, dice, esperar a ujú. que entraran precisamente por la puerta, a que alguien les dijera algo, a saber qué había pasado. Y era uno de esos puntos que de repente se dejan de lado, incluso en la misma dinámica informativa y del análisis, el pensar en la persona que está ahí sentada, en la madre, en el padre, en el abuelo, en el hijo, esperando a alguien que un buen día desapareció por esta criminalidad que existe. Sí, fíjate que de hecho en los primeros capítulos lo planteo, prácticamente en el primer capítulo, no, en el segundo capítulo hay una escena en donde esta familia, está el papá, está la mamá, está el hermano, y está la silla vacía de la hermana, de la desaparecida, de la hija que está desaparecida. Y me parece que esa silla vacía en un momento dado puede ser mucho más desgarradora que la fosa en la que se abre, ¿no? Y golpea el olor a putrefacción, y aparecen los cuerpos retorcidos, o muchas veces ya simplemente esqueletos, con signos de tortura, etcétera. Algo atroz, algo demencial. Sin embargo, eso es el final de algo. Sin embargo, esa silla vacía, que es un poco la que trabajo en la novela, esa silla vacía para mí simboliza todo el dolor, y ahí se concentra la verdadera tragedia de lo que estamos viviendo en México con esta cuestión de la desaparición forzada. Eso por un lado, y por otro lado también la idea de que es algo que, sobre todo el padre, en este personaje del padre, yo creo que los lectores van a encontrar esto, el estar fantaseando todo el rato qué ha podido pasar, en dónde está, qué le está pasando. Porque en efecto, cuando este testimonio de esta madre buscadora que mencionas es común a otros testimonios de otras madres buscadoras, dicen, bueno, cuando ya tengo el cadáver, ya está. Incluso ya puedo, a partir del cadáver, puedo pensar qué pasó y puedo imaginarme qué sucedió y tener algo como muy concreto. Pero mientras no está ese cadáver, mientras está en ese no lugar, que así lo menciono en la novela, este no lugar donde está y no está la persona desaparecida, yo me imagino, y a partir de ahí desarrollo la novela, sobre todo este personaje del padre, en todo lo que está pensando, en todo lo que le pudo haber sucedido, o lo que le está sucediendo si está viva. ¿En dónde está? ¿Qué están haciendo con ella? ¿O qué hicieron con ella? ¿O qué van a hacer con ella? Todo esto me parece que es, bueno, yo me ponía en ese lugar, que al final una novela de estas características lo que exige es pues como una especie de ejercicio, un intento de aproximarte a estos dolores para poder narrarlos y explorarlos y plantearlos como esta tragedia que es.
esta tragedia terrible que nos atraviesa. Y ahí es donde yo encontraba l- este dolor indecible, ¿no? Y fue tratar de nombrarlo a través de la novela, ¿no? A través de estos personajes, nombrar ese dolor que no aparece en esta narrativa en la que vemos a estas mujeres en el desierto con sus palas intrépidas, alucinantes, o sea, son dignas de todos los monumentos que se puedan construir. Pero, insisto, esa parte me parece que es enormemente tramposa y que no refleja el verdadero dolor y la verdadera dimensión de esta tragedia. Porque esa, además, es una parte mínima. O sea, esas mujeres que buscan son un porcentaje mínimo. Hay cantidad de gente que no busca y que está en sus casas esperando y que han perdido, ¿no? Que no saben dónde está algún familiar, alguna hija, algún padre, algún hermano, y que no buscan y que están en su derecho de no buscar, que eso es algo que se nos ha olvidado también, ¿no? El derecho de no buscar, que es un poco también lo que planteo en la novela, ¿no? Desde esta espera y desde esta angustia y desde desde esta parálisis y desde este derecho a no buscar, qué desgarrador puede ser, ¿no? Y en este escenario que nos vas planteando en este excelente texto, mi querido Manuel, hay un punto donde no puedo abstraerme yo en ese sentido. Como bien dices de las narrativas, y ahí me salgo un poquito tal vez hasta del texto, pero ¿qué tanto como sociedad, y ahorita lo decías, ponerme en ese lugar, ¿no? Para entenderlo y tratar de trasladar ese dolor al personaje y desarrollar la historia, pero qué tanto como sociedad, tanta barbarie de repente se volvió tan normal que dejamos de dimensionar esta gravedad hasta que nos pasa, hasta que viene en tu familia, en tu mesa, o bien a alguien cercano porque se convierten en números, se convierten en notas, se convierten en una nota de 30 segundos en televisión, otra persona desaparecida, bla, 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 y no dimensionamos que estamos hablando de más de 100,000 personas que ya no están y que no tendrían por qué no estar, ¿no? Ujú. Exactamente, eso es. Y de hecho, hay algo esto que mencionas, digo, volviendo a la novela, precisamente la familia le pasa esto. El padre, que es un trabajador, trabaja en la historia sucede en una ciudad en el norte, no menciono, no nombro la ciudad para no estigmatizar, que eso también es un problema que hemos tenido en México, hemos estigmatizado. No, esto sucede en todo México. Entonces es una ciudad del norte que no tiene un nombre y que puede ser Ciudad Juárez o puede ser Tijuana o puede ser Nogales, una ciudad fronteriza, y el padre trabaja en una maquiladora, es encargado en una maquiladora y es un hombre que cree en el sistema que ha abrazado el sistema, que cree que en la meritocracia, que cree que si trabaja 12, 14 horas al día, va a darle a su familia lo que necesita su familia, lo que necesitan sus hijos, que cree en el orden, que cree en las autoridades y que además cuestionaba permanentemente, ¿no? A los revoltosos, a los rebeldes, a los revolucionarios, a los que hacen ruido en las calles, a los que salen a manifestarse, y de pronto enfrenta esta situación, ¿no? Y se le viene el mundo abajo y todas sus creencias a partir de la ausencia de su hija, de la desaparición de su hija y de la no respuesta de las autoridades, del silencio, del desprecio que recibe de las autoridades, empieza a cuestionarse todo esto y se le resquebraja todo esto. Esta idea que en la novela la trabajo mucho también, aparece mucho, sobre todo en el personaje del padre. Esta idea a mí me surgió de algo que conocí cuando trabajé otra novela, que es 49 Cruces Blancas, que tiene que ver con la guardería ABC. Y me acuerdo que un padre de uno de los niños que murió en el incendio de la guardería ABC me decía esto. O sea, yo era de las personas que cuando veía una marcha decía, pónganse a trabajar, huevones. ¿Qué tanto están quejándose? A darle, a trabajar, no creía en esto. Hasta que yo me vi marchando por la muerte de mi hijo, ¿no? Y exigiendo a las autoridades, ¿no? Justicia. A mí me marcó mucho porque creo que eso es algo que nos ha pasado como sociedad, ¿no? Compramos una narrativa, compramos un discurso, el discurso de la meritocracia, el discurso de la superación, que nos fue volviendo enormemente individualistas, nos fue volviendo enormemente insolidarios con el dolor ajeno, y eso permitió que se normalizara la serie de tragedias que hemos vivido en México en las últimas décadas, que tienen que ver con esta violencia incontrolable, con esta violencia atroz y brutal. Esta insensibilidad que nos llevó un poco a la política del avestruz, a esconder la cabeza, a cerrar los ojos, a creer que si esto le pasa a alguien es porque de alguna manera se lo ha buscado, que es otra de las narrativas que el poder logró.
instaurar en la mente de los mexicanos, en nuestras dinámicas sociales. Si a ti te desaparecieron es porque en algo andabas. Si a ti te violaron es porque de alguna manera ibas vestida. Si a ti te mataron es porque algo hiciste, ¿no? Esta sospecha que se convierte en una especie de cáncer y de enfermedad que ataca a las víctimas, me parece que es uno de los grandes males que enfrentamos como sociedad y que ha permitido esta normalización de la violencia y esta insensibilidad hacia las tragedias de los otros, porque si les pasa es por algo, no es que de hecho la novela constantemente ahí hay unas voces ahí, ¿no? Que tienen que ver la de los vecinos de las familias que sutilmente van diciendo, bueno, es que había que ver cómo se vestía la muchacha, ¿no? Había que ver en qué compañías andaba la muchacha, ¿no? Que de hecho la propia voz narradora, que es la de la muchacha que está en este no lugar, hace escarnio y hace burla de esto, ¿no? De cómo es juzgada ella y no las violencias que permiten y no la ausencia de justicia y no la ausencia de un aparato eh, policíaco que se dedique a su trabajo y a buscar, etcétera. No, la culpa es de la víctima y estos mecanismos han calado hondo y han sido muy efectivos para que el Estado durante muchos años haya dejado de hacer su trabajo, se haya lavado las manos o sea cómplice incluso, ¿no? Este, y es algo que tenemos que trabajar profundamente. Oye, esta estructura narrativa, a lo mejor te voy a preguntar una obviedad, pero buscas precisamente esa empatía de la gente, es decir, que con esa estructura narrativa la gente pueda compenetrarse con ello y rompa precisamente esa estructura que te lleva a pensar eso, ¿no? Pues cada quien es culpable de, o sea, si te metiste ahí Ujú. fue por algo, como que esa estructura te permite al lector trasladarte precisamente a ese universo y tratar y lograr una mayor empatía con un sufrimiento que está en la esquina a cualquiera. Sí, sí, y por eso es muy importante la parte doméstica, por eso es muy importante la novela, todo lo que sucede dentro de la casa. Obviamente lo que sucede fuera de la casa, de esta familia también, que tiene que ver más con lo político y con lo público, ¿no? Las acciones que pueden tomar o no tomar, el desprecio de las autoridades, la incompetencia, la indiferencia, la hipocresía de las autoridades, etcétera, que es una constante en este problema de cualquier persona que está involucrado en una situación tan terrible como esta, te lo puede narrar y te lo puede testimoniar, ¿no? Como ha habido una indiferencia, por lo menos sistemática, como ha habido una falta de protocolos, de mecanismos de búsqueda, de, 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 de hecho, en la novela se narra un momento terrible que es una constante y es las personas que buscan, las buscadoras, y los buscadores de pronto están buscando un cadáver que está en una morgue y que Mm, por falta de voluntad política, por falta de protocolos, por falta de estrategias y de capacidad, y por supuesto a causa de la corrupción, ni siquiera está registrado como desaparecido ni que está en esa morgue, simplemente es un bulto en una morgue y resulta que llevan años buscándolo o llevan meses buscándolo y está ahí, en esa morgue, y de esa morgue se fue a dar a una fosa común y está en en una fosa común desde hace un tiempo, a pesar de que se boletinó y a pesar de que se denunció la desaparición, pero nunca llegó a las personas que tenían que llegar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso de alguna manera se refleja en la novela, pero me interesaba más la parte doméstica. Cómo todo eso golpea en lo cotidiano, en el día a día, en el momento en que abren los ojos ese matrimonio, ese marido y esa mujer que han perdido a su hija, ¿cómo les afecta a ellos en términos de relación de pareja, por ejemplo? ¿Cómo va devastando la relación de pareja? ¿Cómo el concepto de familia que podían tener, que era un concepto hegemónico y nuclear, se va desbaratando? ¿Cómo reacciona el hermano o el hijo? Los menciono así porque ninguno tiene nombre, ¿no? ujú. En la novela ningún personaje tiene nombre, entonces es el hijo, es el padre, es la madre, es la hija. eh, Porque, bueno, buscando precisamente eso, ¿no? Hacer reflejar un poco el título, ¿no? Cuerpo sin nombre. Y bueno, me interesaba eso, esa parte, porque creo que ahí es donde podemos entender la dimensión de la tragedia, no tanto, insisto, en la parte pública, política que está ahí, que está en los medios, que está en los documentales, que está en los reportajes periodísticos y que de alguna manera está, que ya ni siquiera nos sorprende, ¿no? El hallazgo que acaba de pasar ayer o antier, no me acuerdo, en Jalisco, ¿no? De esta casa de seguridad con un montón de... Ya en ese mismo estado, en algún momento hubo
estos camiones de la muerte, ¿no? Con un montón de cadáveres porque ya no había sitio en las morgues. Todo eso nos ha vuelto absolutamente insensibles. Yo tengo la esperanza en el ejercicio literario de una novela que precisamente esta otra parte, la parte que en la que normalmente no nos asomamos, que tiene que ver con esta cotidianidad y que la literatura me permite asomarme, porque la literatura es un ejercicio de creatividad y entonces puedo imaginarme cómo puedo, a partir de ciertas investigaciones y a partir de ciertas entrevistas y cierto conocimiento, puedo imaginarme cómo se vive dentro de la casa, que me interesa mucho más, la parte doméstica, no tanto la parte pública, no tanto, porque eso está muy informado, muy documentado. Esa parte, cómo se abren los ojos, cómo se duerme, cómo se come, cómo se cena, cómo se ve televisión, porque pasa el tiempo y la cotidianidad se impone, cómo se trabaja, cómo se va a trabajar, etcétera, ¿no? Cómo se, cómo se asume esta impotencia, esta indiferencia de una sociedad que decide cerrar los ojos, de una autoridad que decide ser tremendamente despótica y brutal con las víctimas, revictimizarlas, criminalizarlas. ¿Cómo se vive con todo esto en el día a día? Totalmente, querido. Pues ahí lo tiene usted, amigos y amigas de esta comunidad. Cuerpos sin nombre de Imanol Canellada. De verdad, adquiéranlo. Es un libro que no puede faltar. Es un libro, como usted ya lo escuchó, que tiene una forma de abordar esta temática muy profunda, muy personal y que eso nos ayuda precisamente a lograr una mayor empatía alrededor del mismo y sobre todo dimensionar una problemática que muchas veces parece que no se va a acabar en mucho tiempo. Mi querido Manol, yo quiero agradecerte como siempre estos minutos para la comunidad y que nos permitas aprender de ti y disfrutar de estos grandes trabajos, oye. No, al contrario, Jesús, como siempre, un enorme placer platicar contigo y bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Seguimos en la conversación interminable.